Bueno, no sé si decir muy buenas tardes o muy buenos días a todos. Estamos de diferentes países, los horarios son distintos, pero un saludo a todo enorme, un abrazo a la distancia. Quiero agradecer por la oportunidad que me brindan para poder compartir estos conocimientos que he adquirido mediante mi amplia y mi vasta experiencia, con todo respeto y humildemente, dentro de mi función, dentro de lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires, del cual yo siempre lo destaco siempre que mi referente es Juan Bocetich. Tengo el orgullo y el honor de que yo fui egresado como perito y profesor en criminalística en el área de dibujo de rostro, y el título me lo ha entregado en mano el nieto de Juan Bocetich, a los 92 años de edad él tenía, ya fallecido. Así que bueno, sin más preámbulo, quería tratar de compartir este humilde, pero hoy es amplio y es grato poder llegar a compartir respecto a lo que es la mimetización entre el arte y la ciencia, ¿sí? Bueno, si existe la posibilidad, si sería tan amable de... bueno, yo siempre, gracias. Siempre digo cómo llegar a evacuar, cómo tratar de cubrir esas lagunas que tienen la justicia al poder llegar a dar solución, porque nosotros como peritos no somos juzgadores, somos auxiliares de la justicia, y para poder cubrir ese bache, ¿sí? En lo que respecta al arte y la ciencia. Y bueno, por ser perito forense y por ser artista plástico, se me ha dado la posibilidad de poder llegar eh, a poder mimetizar esto. Yo siempre digo y llamo a la atención a todos los juristas, digo, el laboratorio se convirtió en el tablero de ajedrez donde se da jaque mate al asesino, ¿sí? Bajo estas palabras, yo enmarco todo lo que se puede llegar a tener como conocimiento y lo que se puede implementar dentro del arte y la ciencia, ¿sí? Si existe la posibilidad, si sería tan amable de pasar a otra diapositiva. A ver, otra diapositiva. Bien, gracias. Bueno, acá es lo que hablábamos anteriormente, lo que es muchas veces en otros países le llaman el retrato hablado, acá le llamamos el dibujo de rostro. Se diferencia el retrato hablado del dibujo de rostro, porque el retrato hablado, acá, bueno, por historia sabemos que el retrato hablado comienza con Alfonso Bertillón. Alfonso Bertillón fue uno de los grandes promotores también sobre lo que es las imágenes, después las mediciones antropométricas, ¿sí? Pero bueno, no nos quedemos ahí porque, como dijimos, si el delincuente da 2 pasos, nosotros tenemos que dar 3 o 4 pasos más adelante. Bueno, el arte forense viene mimetizado con lo que es respecto a lo que es la criminalística, y bueno, va todo unido. Si nosotros nos ponemos a analizar, es una gama de conocimientos y de artes, de conocimiento y de técnicas y metodologías que se puede llegar a utilizar mediante cada especialidad dentro de lo que es la rama de la criminalística. Acá surgen varias variantes, ¿no? Por ejemplo, se puede llegar a realizar desde la mano alzada hasta reconstrucción de variantes rasgos, o realizar, por ejemplo, desde la reconstrucción de un fémur, realizar a mano alzada, se puede llegar a realizar una persona, confeccionar la imagen de una persona, en el cual en el año 98, agrego esto, en el año 1998 y 1999 aproximadamente, en esa época había escasos recursos tecnológicos. Lo único que quedaba era por el perito trabajar con lo que teníamos. Y lo que teníamos era trabajar, armar, confeccionar todo a mano alzada, vulgarmente llamado lápiz y goma, ¿sí?
técnicamente. Bueno, con eso hacíamos unas variantes de rasgos que están presentes acá, desde lo que es, bueno, un fémur hasta confeccionar la imagen de una persona, de un sujeto, a tratar de obtener un trabajo en forma interdisciplinaria, también obtener las edades aproximadas, trabajar siempre con variables. Y después llegar a la altura aproximadamente y el peso aproximado y llegar a confeccionar, si en este caso a mí me había tocado llegar a confeccionar porque la imagen de la persona desaparecida, porque era una persona, una víctima, de unos restos óseos que me habían traído, bueno, lo único que tenía más, más rico o más o completo como para poder llegar a analizar y hacer un estudio antropométrico era el fémur. Bueno, de ahí pudimos llegar a determinar y pudimos llegar a la conclusión de que se trataba de una persona de sexo masculino, de determinada edad y de determinada estatura aproximadamente, pero ¿qué pasa? No tenía el cráneo. Sin el cráneo nosotros no podíamos hacer nada, pero bueno, ahí es donde actúa el conocimiento y la experticia del perito, el dibujante o el dibujante forense o el dibujante de rostro, al que he llamado en otros países el retrato hablado, ¿sí? Sí, yo no sé si quería decirme algo o si Enrique Poc, puede ser, Capnal, levantó la mano, no sé si quería Hacemos, preguntar. le cedemos la palabra a Gustavo, que tiene la mano levantada. Gustavo, adelante. Creo que no, maestro. Podemos continuar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, acá es una mimetización de distintos tipos de imágenes de rostros, que más adelante vamos a ir viendo, y bueno, tipo de músculos y musculaturas, que todo lo que puede llegar a ser un artista forense, un dibujante forense y un dibujante de rostro, y como yo se ha dicho anteriormente, he impartido conocimientos en universidades de México, y bueno, se llevaron de que sí se puede llegar a realizar también a mano alzada, se puede confeccionar solamente por un perito que sea matriculado y que tenga la especialidad como para legal, ¿no? Como para poder llegar a realizar una confección de una imagen de un supuesto imputado o una supuesta persona buscada. Bueno, esta es una pequeña ilustración que yo grafiqué acá en esta imagen, en esta placa. Y bueno, me gustaría tratar de ver si existe la posibilidad de pasar a otra placa para... Gracias. Bien, si bien decimos que el dibujo de rostro, el arte forense, es, bueno, esto, aquel tiene que tener conocimiento sobre artes y técnicas y habilidades artísticas. Acá yo digo siempre que es una disciplina que utiliza sistemáticamente los conocimientos técnicos, habilidades y artísticas, como también pasiones. Yo acá voy a tratar de resaltar la palabra pasión, porque en un juicio oral yo no tuve que decir lo que es la criminalística y lo que es el arte forense y lo que es el dibujo de rostro eh, para un criminalista, porque me preguntaron. Y yo le digo, para mí es una pasión. Acá no hay, acá no hay que, por ejemplo, decir de que, bueno, que yo tengo afinidad por una persona o por otra. Acá es una pasión, se despierta la pasión en la criminalística y en el artista, y bueno, uno va trabajando según eh, como yo digo, por ejemplo, su criterio, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda influir en esto. Es sí o sí tiene que ser por una persona que tenga conocimiento en esto, en esta área. Y bueno, está relacionado con las sapiencias que dijimos anteriormente y conjuntamente con las ciencias forenses munido de tecnología hoy en día con el fin de fundar representaciones pictóricas al servicio de las investigaciones de carácter legal, ¿sí? Actuando como auxilio de la justicia. Su función se ajusta
en lo relativo a la identificación e individualización e identificación de las personas. Yo digo primeramente, voy a tratar de corregir acá que es primero se individualiza y después se identifican a las personas por este medio, ¿sí? Más allá de abrir otros conocimientos y que se trabaje en forma interdisciplinaria. Bueno, individualización e identificación de personas relacionadas con presuntos hechos delictivos, desaparecidos o cadáveres NN. ¿Se puede seguir a otra placa? Bien. El conocimiento del artista, el artista forense o el arte forense o el dibujante de rostro o lo que le llamamos en otros países el retrato hablado, el retratista, por medio del retrato hablado, legalmente tiene que tener como conocimientos la formulación de problemas, determinaciones de variables y delimitación del campo de investigación. Organizaciones de planificación de proyectos, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a proyectar todo esto, ¿no? Proyectos de trabajo de acuerdo con una estructura lógica y de decisiones, ¿sí? Clasificación de análisis en elaboración e interpretación de datos, los datos que nos brinda la persona o los datos que nos brinda la justicia como para poder llegar a tener un hilo de trabajo, ¿no? La redacción de un informe, tenemos que tener conocimiento de redactar el informe de lo que estamos haciendo, de dar fe de lo que estamos haciendo para futuros juicios orales. Informes con los resultados de la investigación, tener conocimiento de estructura y formas de funciones óseas y biológicas, ¿sí? De esto tenemos que tener conocimiento de lo que es la anatomía humana, ¿sí? Para poder llegar a confeccionar, para poder trabajar en forma interdisciplinaria, vuelvo a recalcar muchas veces, interdisciplinaria, ¿sí? Identificar automáticamente cada músculo o grupo muscular o paquete muscular, digamos, según su localización topográfica, ¿sí? Localizar el origen e inserción de los músculos fundamentales, explicando su acción agonista y antagonista según los movimientos realizados, que es segmento de óseos, ¿sí? Por medio de los restos óseos, también podemos ver qué tipo de musculatura podría llegar a tener, ¿sí? Y otras cosas más que nos puede dar datos para poder llegar a confeccionar y poder trabajar en base a lo que solicita la justicia o la investigación en este caso, ¿no? Después, según el movimiento realizado, segmentos óseos que desplazan, teniendo en cuenta su inversión, ¿sí? Inserción, perdón, inervación muscular, ¿sí? ¿Cómo mimetizamos? ¿Cómo podemos llegar a realizar y combinar estos músculos, saber, conocer los músculos de una persona y cómo es el funcionamiento? Porque también, si lo vemos en movimiento, tenemos que saber o qué músculo estamos observando, aunque no lo veamos. Si vemos a una persona, estamos viendo qué músculo está, si está caminando, qué músculo está interviniendo, ¿sí? O por ahí, si por ahí ha tenido un impacto de arma de fuego, qué músculo atravesó o digamos, literalmente, qué hueso pudo llegar a atravesar o dañar o chocar esa arma de fuego o un arma blanca, ¿no? ¿Qué daños ha podido producir? Todo eso tenemos que tener conocimiento para después graficarlos en un juicio oral, ¿sí? Me ha tocado trabajar en láminas para poder graficarlo. En ese tiempo no había diapositivas, no había nada, sino que teníamos que trabajar a mano alzada. Según los movimientos realizados según la estructura ósea, teniendo en cuenta su inversión, vincular el correcto dominio del origen, ¿sí? Inserción e interrogación muscular sobre la aplicación para la aplicación exitosa, ¿sí? De los diferentes procedimientos del rostro y el cuerpo humano. La identificación saber identificar las clases de expresiones, también tenemos que saber qué tipo de expresiones puede llegar a tener el rostro humano, o la expresión de la mano también nos orienta qué tipo de expresión ha tenido
hoy en día se está utilizando mucho lo que es el estudio de las manos, ¿no? Analizar qué quiere decir con las manos o qué quiere decir con el estudio de los labios, la mirada, observar. Una cosa es observar y otra cosa es mirar. Ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? De la persona humana, y saber las anomalías que puede llegar a tener, porque no todas las anomalías son iguales, ¿sí? Bueno, adquiridas, congénitas o por ahí producidas por algún accidente o lo que sea, ¿no? Representación gráfica, tenemos que hacer todo lo que es la representación gráfica humana, si es necesario, porque sí nos pueden llegar a pedir en un juicio oral de las partes de acuerdo a su volumen, ¿sí? Bien, ¿se puede pasar a otra placa, por favor? Bien, ¿qué tiene que saber el artista forense? ¿Sí? Bueno, el artista forense, dentro de esta disciplina se ofrecen diversas especialidades, como por ejemplo las artes plásticas, lo que es la base de la cuna de todo esto, ¿no? Saber dibujar, saber, bueno, armar una escenografía, porque por ahí tenemos que armar, proyectar qué posición estuvo el cuerpo o qué posición estuvo, y armar toda la escenografía en forma gráfica, para poder ilustrar, ¿no? Saber un poco de cine. He tenido en la Facultad de Bellas Artes, he tenido materias que han sido muy importantes para mimetizar dentro de una investigación lo que es la parte, uno dirá, no, ¿qué tiene que ver el cine? Pero sí, tiene que ver muchas cosas, porque nosotros cuando vamos a dibujar o cuando vamos a narrar o cotejaron alguna imagen de rostro, una fotografía con un video o un dibujo, vamos haciendo por series. Y ahí es una palabra que se utiliza mucho en la parte de cine, ¿no? Que es la parte artística también. Historia del arte, tenemos que conocer también un poco de lo que es la historia del arte, arte contemporáneo, lenguaje visual, tenemos que saber el lenguaje visual, el diseño gráfico, escultura, grabados y otras cosas más. Es muy amplio, ya está todo a la vista, lo que hay que tener de conocimiento, también un poco de saber redactar, tener una metodología de investigación científica, ¿sí? Y jurídica. Lo jurídico, muchas veces las leyes van cambiando y nosotros tenemos que estar abocados a los cambios que hay en esto. La legislación policial también, porque muchas veces las legislaciones policiales se interpretan de una manera y las leyes se interpretan de otra manera. Sí, tenemos que tratar de ajustar, llevar ese ajuste para poder llegar a un buen término. Bueno, después el tema de criminología y otras cosas más. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de la investigación criminalística, la investigación expectativa de logro? Para un perito la mayor satisfacción es que haya salido todo correcto, haya salido bien y se haya hecho justicia con un pequeño granito de arena que nosotros aportamos. El conocimiento de conceptos fundamentales en la criminalística. Después, dominio de las técnicas criminalísticas que se aplican en el proceso de investigación del delito, el conocimiento de los procedimientos para la prevención del lugar del hecho. Todo esto lo que debe tener y un poco más en el arte forense para poder llegar a poder tener un buen logro y éxito y que se haga justicia realmente, lo que estamos buscando todos, ¿no? Que se haga justicia. Y siempre esto eh, siendo imparcial, no parcial, siendo parcial y ser categórico en esto, siempre tratando de decir, bueno, para mí es esto y bueno, es esto. Eso es lo que va a decidir después el juez, ¿sí? Bueno, después de todo esto, lo que hemos hablado, quería ver si existe la posibilidad. Ahí está. Bueno, esto es el conocimiento, el conocimiento que tenemos ya dentro de la mente para poder graficar según el tipo de edades, cuántas veces ingresa y cómo es el cráneo y cómo es nuestra base de conocimiento y de aplicación de trabajo del referente es la cabeza. ¿Por qué es tan importante la cabeza? Porque difieren muchísimas veces, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que difiere según las edades, y según las edades vamos a obtener distintos tipos de cuerpo.
no solamente por tener un cráneo, sino que tenemos que saber las proporciones de ese cráneo. Acá, en vista de frente, en vista de frente, en la parte en el lateral izquierdo, vemos los cráneos, de que cómo se diferencia, ¿no? Bueno, esos cráneos vemos abajo proporcionados cuántas veces ingresa en el cuerpo, siempre trabajando con variables, jugando con esa regla de juego de las variables, ¿no? Cuántas veces ingresa, y bueno, de ahí vamos a ir teniendo la altura, y después al lado y derecho tenemos también otras variables que también se trabaja siempre con la proporción de la cabeza, ¿no? Cuántas veces ingresaría, depende de la tipología de la cabeza. Muchas veces me dicen, sí, pero es una persona grande con cabeza chica o cuello chico. Bueno, ahí es donde trabaja la experticia del perito, ¿no? Donde, bueno, trabaja en forma interdisciplinaria con la ciencia. Por eso después, más adelante, vamos a ver la mimetización de la ciencia. Y ahí podemos llegar a obtener una estructura de una persona, ya sea masculina o femenina. Difieren las personas masculinas y las personas femeninas, según su porte y según su estructura ósea. Difieren muchísimo. ¿Se puede pasar a la otra placa? Bien, tomo agua porque se me seca un poco cuando hablo demasiado. Bueno, los aportes que se hacen. Bueno, se hacen cotejo de video, de fotos con video, o video con fotos, o dibujos. Se hace el envejecimiento, rejuvenecimiento, trabajo en color, o se hace en reconstrucción de cuerpos. También se trabaja con arcilla. Me ha tocado en una oportunidad trabajar con arcilla, hacer una escultura, no para exponer, sino que porque me lo pedían para trabajar en la reconstrucción con arcilla, donde había aparecido en una época, que después más adelante lo vamos a ir viendo, había aparecido un cuerpo femenino tirado en un basurero, sin la máscara facial. ¿Sí? Y bueno, de ahí se ha tenido que tratar de confeccionar en base al conocimiento que hemos tenido y adquirido en el trayecto de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, esto son lo que, y más todavía se puede llegar a trabajar. Vamos a ir viendo más adelante. Lo que hace el perito forense o el dibujante de rostro o el retratista hablado. En este caso, gracias. En este caso, bueno, el cotejo con video, en un caso real me ha tocado trabajar, poder llegar a sacar esta imagen ha sido de un par mío, que dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ha cometido un delito, y bueno, por medio de todos los análisis que yo hice acá, simplifiqué los análisis, proporciones, y bueno, y pude llegar a cotejar, y bueno, el video me llevó a decir de que los puntos característicos condicen con la fotografía, ¿sí? Bueno, dando un resultado positivo, quedando detenido este hombre de la fuerza, que ha sido par mío y trabajó en la policía de la provincia de Buenos Aires, y bueno, que cumplió su condena y, oh casualidad, en un juicio oral, lo que son las cosas de la vida, en un juicio oral lo vi defendiendo a un abogado de un homicidio. Y ya se recibió de abogado, todo eso, bueno, eso es otra cosa. Pero lo importante de todo esto es rescatar la técnica y la metodología de trabajo, lo que es la mimetización entre el arte y la ciencia, ¿sí? ¿Se puede pasar a otra diapositiva, por favor? Bien, continuamos. En este caso, el análisis se ha producido por medio de líneas horizontales, donde dan puntos característicos, y se trabajó con elipses. Las elipses también se trabajan muchísimo en este caso y dan un resultado bastante importante, ¿sí? Donde se ha analizado y bueno, se ha ilustrado cómo se ha realizado ese trabajo, porque preguntan en los juicios cómo lo hizo, usted tiene la capacidad, o usted puede llegar a realizar esto, sí, por eso digo que tiene que ser una persona
idónea en este tema, que sea matriculado y que tenga su registro correspondiente ante la justicia, ¿sí? Bueno, y ahí señalo las imágenes que se ha pasado, de imágenes en el centro, se observa que yo lo pasé. Yo le llamo efecto espejo, ¿no? Para poder llegar a ver de determinados lugares y para ver los portes, si condicen o no condicen, con la imagen del video para poder llegar a cotejar, ¿sí? ¿Se puede pasar a otra imagen? Bien, gracias. El conocimiento de proporciones y cánones y músculos, perspectivas y la luz y sombra y envejecimiento que acá estamos viendo es crucial para nosotros, para el artista forense, ¿sí? De hecho, yo lo publico que es muy importante. Muchas veces, en mi época, el dibujante, el dibujar simplemente era eh, ¿cómo se dice? Una, una hoja más en la causa. Pero hoy en día, como yo le puse mucho empeño y he tratado de analizar y buscar eh, otros puntos característicos de lectura de lo que es el cuerpo humano y el rostro humano, bueno, y aplicando lo que es científicamente y dando fundamento científico, eh, ha tenido una trascendencia muy importante, lo que ha logrado dar la posibilidad de que salga mi primer libro, que dijimos anteriormente. Bueno, acá se hace el análisis de las proporciones, ¿sí? Bueno, los nombres de cada punto característicos, después la diferencia que hay entre la persona femenina y masculina, el cuerpo, ¿no? Después, cómo observamos nosotros, cómo hacemos una observación ante un planteamiento que nos hace la justicia o la investigación para poder llegar a saber dónde estamos parados y cómo tenemos que analizarlo, y analizar la teoría de la luz y la sombra, ¿sí? Y bueno, si vemos por último lo que es un cuerpo femenino de frente, de perfil y de espalda, ¿sí? Se diferencian a lo que es el cuerpo humano, después masculino. Eso después lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Se puede pasar a otra placa, por favor? Bien, gracias. Estos son lo que habíamos hablado anteriormente, los conocimientos que se tienen que tener cuando se presentan el conocimiento de anatomía humana, la clasificación muscular, ¿sí? ¿Qué tipo de músculos hay? Acá ya lo estamos viendo, los fusiformes, estamos viendo el largo, estamos viendo músculos cuadrados, músculos metamétricos, perdón, ay, no me sale la palabra, bueno, pero es tricipital, triangular, bueno, y otros nombres más, que es el radial y otras cosas más, ¿no? Otros nombres científicos. Ahí ya estamos hablando de lo que es la mimetización de ciencia, mimetizando con el arte, o el arte mimetizando con la ciencia, ¿sí? Ya se está fundamentando, ¿sí? Todo esto después lo vamos a ver por qué yo lo implemento el arte con la ciencia, ¿sí? ¿Se puede pasar a otra? Bien, gracias. Bueno, la aplicación de medios artísticos a la criminalística, el arte como auxiliar de la justicia, si bien se sabe que para el desarrollo conocedor y de conocimiento para esta disciplina es de uso efímero. Sabemos que las imágenes son efímeras, puede desaparecer, pero tenemos que trabajarlo lo más rápido posible para poder llegar a hacer nuestros informes, ¿sí? Eh, bueno, no es como, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un objeto que es contundente y lo podemos guardar en tal lugar que puede durar tanto tiempo, ¿sí? En cambio, una imagen puede ser efímera y puede, por ahí con el tiempo, con la humedad o con el calor, se puede deteriorar, puede desaparecer. Tenemos que trabajar lo más rápido posible. A eso yo me aboco a lo que dijo Edmond Lockhart, que decía, ahí me olvidé en este momento, bueno, la frase que tenemos que llegar rápido al lugar del hecho, rápido a esto, ¿no? Para poder llegar a tener buena percepción, buenos elementos y tener lo más rápido y la mayoría de datos posibles como para poder llegar a tener
en cuenta y poder hacer la pericia, ¿no? Para poder presentarlo ante un tribunal. Decía Edmond Lockhart, ahora me acuerdo, el tiempo que pasa es de verdad que huye, no podemos dejar pasar tanto tiempo, ¿sí? Tenemos que hacerlo ya, si nos piden la pericia tenemos que hacerlo ya, hacerlo, y bueno, nos va a llevar el tiempo que tiene que tener para hacer la pericia, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Cuando se habla de arte forense se deberá hablar de un conjunto de desarrollo de lenguaje, ¿sí? Con características. Tenemos que saber diferenciar lo que es el arte forense y lo que es el arte criminalístico, ¿sí? Sabemos que el arte criminalístico, que la criminalística es una cosa y los forenses es otra cosa. Los forenses vienen de foro, de hablar de un tema, y acá estamos hablando de un tema de lo que es el arte forense y lo que es el sistema antropométrico y antropomórfico, ¿sí? Bueno, ahí se va mimetizando lo que es la ciencia. Se deberá hablar de un conjunto de desarrollo del lenguaje con características únicas, permitiendo exteriorizar desde lo subjetivo a lo objetivo. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que ver, muchas veces tenemos una idea en la mente o por ahí la víctima ha sido violada, ha sido abusada o le han robado o el testigo ha presenciado un homicidio y lo ha visto a la persona y tenemos que acudir urgentemente para que no se pierda eh, lo que tiene en su mente, en su memoria esa persona para poder graficarlo lo más rápido posible si estamos hablando de un rostro o de lo que sea, ¿sí? Tenemos que tratar de ser lo más rápido posible para que no se pierda esa información. Por eso hablo de lo subjetivo a lo objetivo, de lo que tenemos en la mente para ser objetivo y volcarlo en un papel, en un documento, y después hacer un informe técnico y profesional sobre esto, ¿sí? Haciendo el contenido en la memoria, bueno, lo que dijimos anteriormente, de una o varias imágenes que posee la víctima o el testigo, como eh, como un, digamos acá, como por ejemplo, de un ataque que percibió, lo que dijimos anteriormente, ¿no? Con otras palabras. Bueno, acá dice que es importante y bueno, es por eso que el artista forense debe tener los conocimientos en arte. Todo eso es lo que vimos anteriormente, y si más todavía tenemos que tener conocimiento del artista para poder llegar a confeccionar y poder llegar a buen término. Evacuar, tratar de subsanar esas lagunas que tienen dentro de la investigación jurídica y legal, ¿no? En la rama de la criminalística. Todo lo que acepta, lo que hacemos, y si es aceptado por la criminalística y por la justicia, ya tenemos un aporte más que poder llegar a demostrar, ¿no? Cómo se pudo llegar a concretar esto, siempre buscando la verdad, ¿no? Por eso yo digo que ver y observar son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es observar, otra cosa es ver. Eso después lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? El rostro, yo digo que el rostro humano es único e irrepetible, ¿sí? Por tal motivo, toda pericia es única, ¿sí? Más adelante tal vez vamos a ver sobre lo que es cómo se diferencia o la diferencia que hay entre un gemelo y un mellizo. ¿Sí? Acá este es un caso real donde yo participé, acá en Florencio Varela, en donde yo vivo, hice una caracterización de imágenes donde era una sucesión de imágenes que se le ha quitado barba, se le ha quitado cabello, ustedes se van a dar cuenta después, y se le ha agregado bigotes, se le ha sacado los bigotes y otras cosas más. Eso se le llamaba el cuádruple, el hecho real se llamaba, le llamaban vulgarmente el cuádruple homicida, sería el famoso Chacal, en el año 1988. Acá verán que no teníamos tantos medios como tecnológicos como para poder confeccionar imágenes, pero sí aportó una gran ayuda donde en una de esas imágenes se ha podido capturar a este sujeto que ya está fallecido, ¿sí? Bueno, se puede pasar a otra. Bueno, acá estábamos viendo la imagen original y la imagen que estábamos realizando sin bigotes. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se vería? Esto se llama trabajo de eh, eh, digamos, caracterización de imágenes, ¿sí? ¿Se puede pasar a otra imagen? Es la misma imagen, el mismo sujeto, pero sin cabello, sin bigotes y sin barba.
¿sí? Vieron que hay datos que por ahí lo más importante, yo cuando tengo que cotejar una imagen, para mí los puntos característicos de un rostro son 11, pero ya con 3 me es suficiente para poder individualizar a un sujeto, a una persona. Por ejemplo, los ojos, la nariz y la boca, de eso no lo muevo. Salvo que se opere, se haya hecho una cirugía, pero sale muy caro para hacer una cirugía y se nota la distancia, ¿sí? Bueno, se puede pasar a otra. Gracias. Bueno, de la imagen original vemos sin barba y sin bigotes, ¿sí? Siempre respetando esto, que para el perito, para mí, como perito, lo más importante, ya digo, los ojos, la nariz y la boca. Teniendo en cuenta los ojos, la nariz y la boca, ya con eso se puede hacer un montón de cosas. No entrar en el juego de decir, bueno, vamos a hacer cualquier cosa, total, no. Eh, total, dejamos ya esto y vamos a otra pericia y ya es una más. No, hay que tratar de tener en cuenta los rasgos y tratar de tener en cuenta sobre el cráneo, ¿no? El tipo de cráneo que después vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, que eso nos presenta en eso cuando nosotros lo que tenemos, la imagen está ahí, la imagen está ahí, pero lo que tenemos que sacar o poner es lo que falta o lo que sobra, como decía Miguel Ángel. Bien, los trabajos interdisciplinarios también a veces nos toca trabajar con balística para saber, por ejemplo, acá yo puse el disparo a larga distancia. ¿Cómo sería? Porque muchas veces la persona que cuando estamos en un juicio oral o el público o el juez mismo o el fiscal de juicio, se trata de hacer un esfuerzo, imaginarse cómo vería un disparo a larga distancia o a corta distancia, ¿sí? Y cómo saldrían todo lo que vemos de un arma de fuego, el ahumamiento, el fogonazo, que digamos, o un ejemplo, ¿no? O cómo llegaría el proyectil al objetivo, ¿sí? O las partículas de pólvoras quemadas y todas esas cosas. Esto de aproximación, tenemos que tener en cuenta a cuánto de aproximación y todas esas cosas, que es relevante para la justicia. Se puede pasar a otro tema, a otra. Bien, la dactiloscopía. Muchas veces dicen, ¿por qué la dactiloscopía con el arte o el dibujo forense o el arte forense o el dibujante de rostro o el retrato hablado? Sí, es importantísimo porque muchas veces me piden colaboración los el que es dactiloscópico o el perito en dactiloscopía, piden colaboración. ¿Cómo grafico, por ejemplo, un punto? ¿Cómo le grafico eh, un punto característico que es importante para mí, que yo tengo que hablar sobre ese punto característico? Bueno, ahí está el conocimiento del artista forense y el artista, digamos, lo que dicen en otros países, el retrato hablado, ¿sí? Bueno, y el dibujante de rostro, ¿se entiende? Eso para ilustrarle y lo que puede llegar a decir, como para no cometer errores en en su lenguaje, en un juicio oral, porque por ahí puede estar muy nervioso, por ahí no, y por ahí no sabe cómo llegar no llega a llegar a comprenderse algunas cosas que quiera decir el experto en su materia. Y bueno, el dibujante o el artista forense tiene que tener esos conocimientos. ¿Se puede pasar a otra placa? Bien. En medicina forense, yo acá puse un ejemplo que tal vez algunos lo reconocerán, son vista, cómo se puede llegar a graficar una imagen, por ejemplo, de un cuerpo que yace sin vida o de un cuerpo que ha solicitado la medicina o el médico, para poner los puntos, hacer un mapeo, ¿sí? ¿Dónde puede llegar a estar ubicado el orificio, el golpe, la contusión o el orificio de entrada o salida? ¿Y cómo graficarlo? Bueno, y acá es el mejor ejemplo de que se puede llegar a graficar, ya sea una persona masculina, femenina o de determinada edad, ¿sí? Esto es lo que tiene que tener como conocimiento el artista forense o el dibujante forense para poder ilustrar y graficarlo en un juicio oral. Antes no existían las fotografías, ahora sí existen, pero bueno,
Acá me dicen los jueces y los fiscales que es mejor la mano del dibujante que las imágenes, con todo respeto, ¿no? Por ahí habrá algún expertise en tecnología de lo que es informática, ¿no? Pero bueno, acá se ha trabajado en forma, se trabajó en esa época y hasta ahora se sigue utilizando en forma manual, porque es mejor que el perito haga su trabajo a mano alzada que realizar así con programas. Los programas están muy sujetos a la persona que lo creó y a la base de datos que le puede dar uno. Pero el perito tiene un amplio conocimiento, como por ejemplo, yo digo, ¿cómo realizar un labio leporino en una cara? Porque no todos los labios leporinos son iguales, ¿sí? Un estrabismo de ojos. Bueno, eso es el conocimiento que tiene, ahí está la expertise del dibujante. ¿Se puede pasar a otra placa? Bien. Estudios y análisis del rostro humano, sus proporciones y envejecimiento. Nosotros tenemos, cuando vamos a un juicio oral, muchas veces me pidieron cómo se realizó las imágenes. Y gráficamente, bueno, uno ya no es eh, por ser, como decimos acá, vulgarmente acá los argentinos, no es por querer hacerse agrandado o hacerse ver, pero muchas veces tenemos que simplificar todo un rostro, haciendo lo más rápido posible para no demorar tanto. Cómo se pudo llegar a lograr las proporciones y se pudo llegar a confeccionar ese rostro para tener un envejecimiento, un rejuvenecimiento o lo que solicite la justicia, ¿sí? Se puede pasar a otro. Bien, como verán, las imágenes son todas de vieja data, ¿no? Acá no se utilizaba lo que era no había mucha tecnología, pero sí empezaban a llegar lo que eran las cámaras de video en esa época, las cámaras de filmaciones en los cajeros automáticos. Acá se observa a una persona que tenía secuestrada a otra persona y lo llevó a un cajero automático de un banco para poder sustraer el dinero con la tarjeta de él, ¿sí? Y por medio de esto, la imagen no se veía muy nítida, pero acá es donde trabaja todo el conocimiento del artista. Se pudo llegar a confeccionar paso a paso y se pudo llegar a confeccionar el cráneo y, bueno, de la cabeza, lo que sería, hasta poder llegar a terminar lo que era el sujeto en su momento, y se pudo llegar a capturar y poder individualizar y certificar al sujeto, acá ya con el que tenía anteojos y otras cosas más, ¿no? Esos son los resultados que puede llegar a dar una reconstrucción facial a mano alzada, ¿sí? ¿Se puede pasar a otro tema? Gracias, disculpen. Bueno, acá son aportes a la aplicación de medios artísticos a la criminalística. Bueno, acá haciendo lectura, ya lo pueden llegar a hacer ver, que se puede definir como una disciplina, todo eso, yo siempre repito en cada tema, ¿no? Bueno, ¿cómo diferenciar el rostro? ¿Por qué es tan importante el rostro, no? El rostro es la superficie que se extiende desde la raíz, el rostro. Estamos hablando del rostro, no de la cabeza. Estamos hablando de un rostro humano que se extiende desde la raíz del cabello, del nacimiento del cabello, hasta la base del cuello. Sería del mentón al lateral también de lo que es el pabellón auricular. O sea que veríamos de punta a punta lo que vería de la base del nacimiento del cabello hasta la base del mentón, donde comenzaría el cuello, hasta donde comenzaría el pabellón auricular. Eso es el rostro humano, ¿sí? Si tendríamos que decirlo, definirlo yo en un juicio oral, ¿sí? Tradicionalmente las razas se han basado siempre en la descripción de fenotipos, es decir, de los rasgos evidentes del organismo, que es la apariencia, muchas veces la apariencia visible, los rasgos anatómicos, rasgos fisiológicos. Por lo tanto, en el índice facial interviene la anchura, la longitud máxima, la inserción del cabello, como dijimos anteriormente, la conformación de la mandíbula y el frontal, ¿sí? Después otros elementos constitutivos del dibujo de rostro, ¿no? Bueno, después tenemos las cicatrices, los lunares, y bueno, tenemos que ver, ya preguntarle al testigo o a la víctima, o preguntarle al investigador o a la justicia, preguntarle
si tenía alguna cicatriz, si tenía algún elemento, dónde, en qué parte del lugar, ya conocemos eh, el mapeo de todo lo que es el paquete muscular y el rostro humano y todo lo que es el cuerpo humano, y bueno, y ahí al decirnos, bueno, tenía en tal lugar, ya sabemos qué zona y qué órganos o qué músculo intervino, y bueno, y ahí en forma podemos graficar lo que nos solicita, por ejemplo, un tatuaje, una cicatriz, en ese momento, ¿no? Bien, ¿se puede pasar a otra placa? Bien, lo que habíamos hablado anteriormente, que me había tocado reconstruir, acá no lo tengo porque, bueno, eso fue, en su época fue en forma confidencial y se ha resguardado todos los trabajos que yo utilicé porque fue crucial para una investigación. En este caso era el de la reconstrucción con arcilla. ¿Sí? A mí me tocó trabajar muchas veces, muchas horas en la morgue solo, con el cuerpo de esta chica que no tenía identidad. Bueno, confeccionando la imagen, sacando radiografías, pude obtener más o menos lo que era el cráneo más allá de tener acá visiblemente, pero bueno, le han quitado, el cuerpo estaba intacto, pero le han quitado la máscara facial, ¿sí? Pude llegar a confeccionar el cráneo por medio de la imagen que estamos viendo del cuerpo y después por medio de lo que es la radiografía. La radiografía también cumplió un, una parte muy importante dentro de lo que es el análisis para poder llegar a confeccionar en forma, digamos, en forma de arcilla, ¿no? En forma de barro, confeccionar la imagen de la persona, de quien sería en vida. Bueno, realmente este hecho fue un caso real que fue en el año 2007, en lo que es la provincia, en la ciudad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, se hizo un análisis de estudio de planos y todas esas cosas que dio un resultado positivo y bueno, se pudo llegar a individualizar a este cuerpo, porque apareció dando publicidad en forma interna dentro de lo que es la justicia y la policía para que puedan llegar a ubicar, a ver si ubicaban a algún familiar, algún conocido o a un amigo de quién sería ya la imagen formada en dibujo y en arcilla. Y de un resultado positivo se pudo llegar a obtener la identidad de esta persona ya fallecida. ¿Se puede pasar a otro? Bien, acá va demostrando sobre lo que es, cómo se hizo el estudio de la imagen del cuerpo. Esa cinta es mía, yo lo estuve midiendo. Porque estuve solo, tratando, a veces el trabajo interdisciplinario se hace muy difícil también porque encontrar personas que puedan llegar a trabajar en una morgue, a veces uno no sé qué le pasa, parece le agarra pudor, o le agarra miedo, le agarra otras cosas, pero bueno, es otro tema. Me tocó trabajar a mí en esto y ahí está la radiografía. Y bueno, se pudo ver de frente y de perfil también. Pero bueno, dio un resultado positivo, se pudo llegar a reconstruir. ¿Se puede pasar en otra? Ahí está. Gracias. Bueno, este es el conocimiento que yo digo al tener de los músculos y los tejidos blandos, el paquete muscular. Estamos viendo acá lo que es el músculo y los tejidos blandos a mano alzada, ¿sí? Esto es el conocimiento que tiene que tener, el nombre de cada músculo, la función que cumple, dónde están ubicados, cómo están insertados, ¿sí? Todo esto da un aporte mayor al profesional dentro de esta materia, digamos, de lo que es el arte forense o el dibujo de rostro, o lo que es el retrato, eh, ahí me olvidé el nombre, como decían en México, el que decía Bertillón. Bueno, pero tiene que ver con lo que es el arte forense, ¿sí? Ya estamos mezclando acá, y si se dan cuenta, estamos mezclando lo que es la ciencia y arte, ¿sí? Así que, retrato hablado, perdón. Así que bueno, acá ya se armó, se confeccionó una imagen, que no es la imagen del cuerpo de la chica, pero más o menos se fue armando así, parte por parte, ¿no? De confeccionar y tomar las medidas y del cráneo y todas esas cosas, ser meticulosa. Un trabajo de hormiga, ¿sí? Hasta que se pudo llegar a confeccionar la imagen
por medio de los músculos, y después de ahí pasarlo a la arcilla, modelarlo con las manos. Todo eso fue un trabajo bastante importante y bastante horas me llevó. Así que, bueno, se puede pasar a otra. Bien. Anteriormente habíamos dicho sobre los ojos, sobre lo que era un mellizo. Acá son dos jugadores de fútbol que, bueno, yo tomé como tema de presentación pedagógica, ¿sí? Son dos hermanos que se llaman los gemelos, los hermanos Esqueloto, que antes eran jugadores de fútbol y que, bueno, que eran, después se hicieron directores técnicos de fútbol y todo eso. Bueno, yo puse como ejemplo mellizos. Bueno, la diferencia entre los mellizos, bueno, se marca una línea vertical, ¿sí? Sobre el centro del ceño del rostro, de los ojos, y donde marca el mentón, siempre marcando que sean dividiendo ambas partes, el lateral izquierdo y el lateral derecho. Ahí podemos llegar a observar los rostros, cómo se difieren, ¿no? Y después marcamos un transversal que es desde la línea de la nariz o los ojos y la boca y la altura de las orejas, ¿sí? Ahí podemos ver la diferencia que resalta a simple vista, si es el mismo o no. Sí, me ha tocado un caso, por ejemplo, acá en otra provincia donde se buscaba una persona que había abusado y violado a una chica, y bueno, y le dio todas las características y dice, este fulano vive en tal lugar. Y bueno, lo encontraron y la chica dijo, sí, es ese. Pero después de tantas investigaciones que hizo, porque lo llevaron detenido, dice, pero yo no soy ese. Dice, yo tengo un hermano que también es mellizo, es gemelo, que vive en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se llama? Ya abrió otra gama más, otra línea más de investigación. Y bueno, acá es donde yo digo que los gemelos y los mellizos no son idénticos. Siempre hay una diferencia que nosotros captamos, por eso llamamos a los ojos críticos del artista, ¿sí? Bueno, los mellizos y gemelos no son homogéneos. Acá digo que con los ojos críticos del artista, el ojo crítico del artista ve más allá con todo respeto, que una persona normal no puede llegar a ver, ¿sí? Se guiará al agente fiscal cómo se hizo todo esto y el objetivo que ha tenido para poder llegar a realizar y diferenciar entre ¿cómo es? El mellizo y el gemelo, ¿sí? Y después, bueno, hablando sobre el tema del abuso sexual del mellizo, bueno, el gemelo, coincidía de que sí, que esa persona, el que estaba acá en Buenos Aires, fue el que violó a esa chica. Se violó y se vino para acá, para Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se puede pasar a otra placa? Bien. Esto es muy importante, es muy crucial para nosotros, lo que hacemos análisis, lo que somos peritos y lo que estamos en esta área, y otras áreas también puede ser muy importante para tener en cuenta, poner en práctica el ojo crítico. ¿Cómo ponemos en prácticas sobre los planos y plenos? Los predominantes a la hora de observar y una imagen y capturar su rostro. Si nosotros vemos así generalmente y no agudizamos nuestra vista, vemos todo imágenes, vemos puntos y cuadros, cuadrículas llenos de puntos y colores. ¿Sí? Si nosotros agudizamos nuestra imagen, podemos observar una imagen conocida muy mundialmente, en forma general, de lo general a lo particular. Siempre le digo a mis alumnos, observen desde lo general a lo particular. ¿Sí? Y ahí esa imagen nos va dando una orientación en el contorno y todas esas cosas como para poder llegar a graficar después, aparte, una imagen similar a lo que estamos viendo. ¿Sí? Todo esto es una lectura que nosotros tenemos que tener y la observación que podemos llegar a analizar. Por eso, observar no es lo mismo que ver. ¿Sí? Se puede pasar a otra. Bien. Estamos hablando sobre lo que son la metodología, la investigación y la metodología en las artes forenses. Bien. Aquí es donde nosotros sacamos, eh, decimos que yo digo que todo perito es un investigador científico, ¿sí? Ya sea un dibujante, ya sea un balístico o planimétrico, pero siempre es un investigador científico. ¿Por qué? Porque analizamos lo que, los vestigios, los indicios, o lo que no,
lo que nos brinde, lo que nos dé la investigación o la justicia, ¿sí? Aquí es donde el investigador criminalista forense es comisionado al estudio de casos delictivos al entorno de sus intérpretes y móviles, es quien aplica las técnicas para el manejo adecuado con el objeto de aportar más datos para esclarecer los hechos delictivos. Acá vemos los planos y los plenos, y por ejemplo podemos ver que ya no es una imagen plana, es una imagen ya casi, digamos, tridimensional, ¿sí? Visto y está todo hecho a mano alzada esto, ¿sí? Vemos la luz y la sombra y cómo genera un volumen. Todo eso lo podemos aplicar, lo tenemos que aplicar dentro de nuestro trabajo pericial, ¿sí? Se puede pasar a otra. Bien. Este es otro trabajo de colaboración donde trabajé mayormente con las elipses, ¿sí? Son líneas y puntos de fuga. También los puntos de fuga son cruciales también para el especialista en esta área y en otras áreas también. Ante la presencia de una imagen fotográfica y de vídeo policromático o monocromático, ¿sí? Policromáticos son muchos colores y monocromáticos es de un solo color, digamos, de un solo tono o color, ¿sí? Acá se trabajó en un caso donde ingresó y las cámaras lo filmaron y se pudo llegar a determinar quién era el sujeto que ingresó. Se pudo individualizar y al individualizarlo, después en la investigación dio que era ese sujeto. Dio un resultado positivo que ahora está detenido, que era un ex militar. ¿Sí? Se puede pasar a otra. Bien, trabajo de colaboración en casos por ejemplo, como un supuesto secuestro por medio de relatos de testigos. ¿Cómo pudo ser eso también? Hay que escuchar al testigo o a la víctima, ¿sí? Si no hay víctima, al testigo. ¿Cómo fue que lo llevaron a esa persona? ¿Cómo era el porte? ¿Cómo era el tamaño? ¿Cómo estaba ubicado? Hay que tratar de ver las posiciones. Por eso habíamos hablado sobre lo que era la parte, el estudio, la palabra cine. En el cine, bueno, muchas veces se trabaja con gráficos, se trabaja con el dibujante, ¿sí? Y se trabaja en primer plano, plano americano, segundo plano, plano en picada, muchas cosas, que eso dan a entender de cómo nosotros podemos llegar a graficar. Y con todo esto se puede llegar a obtener, mediante los datos que brindó el testigo, de cómo lo secuestraron a una persona, se pudo llegar a determinar e individualizar a los sujetos y después identificar a quiénes eran las personas, que esto fue hace muchos años y fueron detenidos ya. Se puede pasar a otra diapositiva. Bueno, el arte retórico. El arte retórico es importantísimo para nosotros, los que estamos trabajando en esta área, que es una función de una diligencia pericial para la investigación judicial, ya sea en lo público o en el juicio oral o público, porque se diferencia juicio oral y público. El juicio oral una cosa y juicio público es otra cosa, con público ya, ¿sí? Y en términos retóricos, el artista forense, por medio de su actividad pericial, plantearía una comunicación con los espectadores específicos, tales como jueces, fiscales y todo, para orientarle. Nosotros nos dirigimos, como somos auxiliares de la justicia, nos dirigimos a los jueces y a los fiscales directamente, ¿sí? Trabajamos. ¿Cómo podemos llegar a relacionar todo esto? Acá vemos una imagen femenina, ya que es real, ¿sí? Plasmado, por eso se le llama retórica, en una especie de taza, ¿sí? Que es el círculo más perfecto que pude llegar a encontrar, ¿sí? Cómo se relacionaba en vieja data, cómo lo relacionaba con el dibujo, el arte hace mucho tiempo, en el Renacimiento, con el hombre de Vitruvio, que lo realizó Leonardo da Vinci. Para mí es un referente muy importante dentro de esta área, ¿sí? Eh, cada centímetro, cada espacio, cada abertura, cada movimiento marca un ángulo y todo se maneja alrededor de eh, lo que es la simetría, lo que es las proporciones, ¿sí? En ese tiempo no se tenía conocimiento
computadoras y otras cosas más, pero bueno, se graficaba, se tomaban cintas métricas o centímetros, lo que sea, como para poder llegar, o proporciones, sacar proporciones con el lápiz, si no había regla, no había cinta métrica. Se sacaban las proporciones como hacemos para hacer un retrato, sacar alguna proporción, siempre tomamos la medida con el lápiz. Y dio un resultado positivo. Acá está, no me deja mentir, el arte y la ciencia, ¿sí? Cómo fueron mimetizándose para poder lograr y poder colaborar y evacuar ese abismo que hay, ¿cómo se puede llegar a decir? Ese espacio que hay que la justicia escapa a la justicia como para poder llegar a comprender de si o qué resolución puede llegar a tomar. No digo que con esto, con lo que yo hago, se puede llegar a tomar una resolución, pero no. Por ahí puede dar un paso más, una piedrita más, un granito más que puede llegar a generar una ayuda importantísima en la justicia. ¿Sí? Se puede pasar a otra. Bien, acá hablo sobre lo que es el ojo crítico del arte forense en su contemporaneidad. ¿Sí? Acá yo hablo sobre el ojo snob. El ojo snob dentro del arte, para nosotros, ese es el especializado, el que opina de arte por lo que escucha, el que sigue, ¿sí? O sea, se especializa porque escuchó de arte y dice saber de arte. Eso lo vamos a ver en muchas veces, en muchas oportunidades, ¿no? Y el que sigue las tendencias de moda, ¿sí? Por ejemplo, sí, yo voy porque fui a un museo y, bueno, me pregunté y me dijo esto es así, 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 bueno, y dice lo que dijo la otra persona, ¿sí? Repite el mismo discurso, elaboración que hizo de la obra esa persona. Después tenemos el ojo absolutista, que es el especialista en el ojo para observar de modo, ¿cómo se puede llegar a decir? Polémico, ¿sí? Es el que niega todo, aquello que no entra o en el campo de visión. Siempre nos encontramos, siempre yo cuando observo en un juicio oral, ya digo, bueno, este tiene el ojo snob, el ojo absolutista, todo eso, porque niega todo, ¿sí? Con todo respeto, ahí puede haber juristas acá y yo quiero que no lo tomen a mal. Pero bueno, es el trabajo mío, ¿no? Es el estudio que yo hice en varios años y dio un resultado positivo acá en Buenos Aires. Después, en general, los comentarios y todo eso que hacen, dicen, bueno, que no, que. Bueno, y por ahí quieren tratar de desviar un poco, pero bueno, nosotros tenemos la obligación, como somos peritos auxiliares de la justicia, en tratar de encaminarlo y orientarlo e ilustrarlo con las ilustraciones que nosotros vimos. Después tenemos el ojo común, que es el especialista en guiar convencionalmente la costumbre, es el ojo que está educado y define con con obstinación, ¿no? Su propia mirada y no comprende y desmerece todas las formas que deben ser, dice, apartan de su canon lo clásico y lo consagrado. O sea, el ojo común no tiene conocimiento de lo que es una pintura. Yo si lo llego a llevar a ver un retrato o una imagen o hacer una entrevista a un artista plástico común, con todo respeto, que haya salido de la Universidad de Bellas Artes y no ha sido perito y no ha estudiado criminalística, no va a tener el ojo crítico, va a tener un ojo común, o un ojo absolutista, o un ojo snob, ¿sí? Pero acá es lo más rico en lo que estamos hablando, que yo siempre lo resalto en los juicios orales, que es el ojo crítico. El ojo crítico es aquel especializado que puede apreciar el arte, es un ojo que ve dentro de la obra, dentro de la imagen, o lo que ve en la mente de la persona que puede llegar a brindar la información de cómo era el sujeto o qué es lo que tenía, si tenía un lunar o si tenía qué posición estaba el lunar, qué tipo de lunar, o labio leporino. Bueno, ese es el ojo crítico. Nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que tener el ojo crítico como para poder analizar y hacer el trabajo, para que salga todo correcto, ¿sí? Dice, es un ojo que dentro de la obra, que se ve pensando y sintiendo a la vez, es un ojo formado, educado y está educado en nuestra vista. Tenemos que educar nuestra vista, pero sin perjuicios. Esa actividad crítica tiene que nacer necesariamente
en las escuelas de formación, ¿sí? Pero muchas veces yo no veo, con todo respeto, no veo esa formación del ojo crítico. Por eso yo aplico a mis alumnos les aplico que tienen que ver más allá, ¿sí? No observar, tampoco escuchar no es lo mismo que oír, ¿sí? Así que el ver y observar y analizar son dos cosas distintas que le pueden llegar a tener una resolución crucial en una investigación criminal, ¿sí? Se puede pasar a otra diapositiva. Bueno, acá yo marco lo que es los ángulos, lo que son las proporciones, dentro de lo que sería una figura humana y lo que es eh, el arte de el hombre de Vitruvio de Miguel Ángel, ¿sí? Las proporciones divinas, ¿sí? ¿Por qué las proporciones divinas? Porque todos concuerdan matemáticamente, ¿sí? Todo coincide. Si nosotros medimos las proporciones en una persona, da exacto. Si yo pongo, por ejemplo, en una cara, en mi rostro, tapo mi rostro con la mano, ¿sí? La base de la mano que tenemos acá, con la altura del último dedo que tengo acá, coincide con el mentón y coincide con la altura del nacimiento del cabello, ¿sí? Y bueno, todo eso es a tener en cuenta, es todo un tema como para poder hablar sobre ahora en estos momentos. Pero más adelante, si quieren, lo podemos hablar, podemos dar una charla, podemos hacer un curso, lo que sea, pero es importantísimo para la criminalística todo esto. Todo esto me ha dado un resultado muy importante y positivo. Gracias a Dios hasta ahora llevo 36.268 pericias realizadas y, más de 40 juicios oral público y procurado. Y esto, gracias a Dios, me ha dado un resultado. De ahí es bueno que me conocen los fiscales, los jueces me conocen por mi trabajo, no me conocen por mi rostro, sino que me conocen por mi trabajo, ¿sí? Y por el informe que realizo. Eso es una acotación nada más que hago. ¿Se puede pasar a otra diapositiva? Bien. ¿Cómo mimetizo el arte y la ciencia? El arte y ciencia. A veces son los científicos son los que directamente opinan sobre sus experimentos o se impacientan de demostrar de qué forma sugestiva, utilizando técnicas propias del arte, otras veces se recorre al camino inverso y son los artistas los que se acercan a la ciencia o se valen del conocimiento científico para crear trabajos. Acá me voy a detener un poquito porque, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces siempre pongo como ejemplo eh, cuando Leonardo da Vinci estuvo, eh, ¿cómo es? Juntó a todos los artistas, a todos los científicos, eh, para que, ¿cómo es? Para que tengan, para que demuestren sus habilidades, marcó una trascendencia, un antes y un después, ¿sí? Antes las imágenes eran planas, ahora, hoy en día, las imágenes son todas, si vemos las pinturas, los rostros o las imágenes, son casi tridimensionales, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Yo demuestro todo esto porque ahí es donde tenemos que abocar como peritos y como artistas forenses o eh, dibujantes forenses o dibujantes de rostros o retrato hablado, como dicen, ¿no? Siempre tratar de volcar, tratar de superarse, tratar de demostrar de ver más allá. Yo, por ejemplo, cuando analizo una imagen de video, trato de ver un poquito más allá, marco los puntos característicos y marco también lo que son los puntos de fuga, marco las elipses, marco todo lo que me resulte de interés para mí para poder analizar. De ahí de ese borrador, yo empiezo a analizar y empiezo a cotejar las imágenes, si condicen o no condicen, ¿sí? Bueno, los dibujos descriptivos. Dibujos descriptivos son antes de que existiera la fotografía. La única manera era plasmar visualmente el mundo natural que era dibujarlo, ¿sí? Y la transformación de conceptos científicos. Muchas veces la mejor forma de comprender una idea compleja o poco intuitiva es a través de una representación visual, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, la ciencia del átomo no lo podemos ver, pero sí podemos guiarnos, podemos verlo por medio de lo que
el físico guió al artista para decirle cómo era el átomo, o mostrarle más o menos cómo sería un átomo, y de ahí le dio la forma. ¿Se entiende? De ahí es la mimetización y otras cosas más sobre lo que es el arte y la ciencia. Muchas veces, dice, la forma de comprender una idea compleja o poco intuitiva o literal es a través de una representación visual. Este hecho brinda una gran oportunidad para crear obras atractivas cuando se quiere transmitir un concepto científico. ¿Se entiende? Todo eso tiene que tener como conocimiento del artista plástico forense, ¿sí? Digo artista plástico forense porque ahí abarca todo lo que es, a mí a veces me ha tocado analizar una obra de arte si ha sido copiada o no, si ha sido el original o no. Después, bueno, lo que tenga que ver también con reconstruir, hoy en día ya no se hace más, hoy están las impresoras 3D y todas esas cosas, pero antes se hacía todo a mano lo que era el retrato, la cara, la cabeza de una persona, ¿sí? ¿Se puede pasar a otra diapositiva? Bueno, acá, bueno, pongo una imagen eh, más o menos para que tener idea de lo que es la ciencia, la unión entre la ciencia y el arte, ¿sí? Desde el punto de vista artístico, ¿no? De mostrar. Otra imagen, ahí está. El Renacimiento marcó un antes y un después. Dijimos que hablamos sobre lo que era un antes y un después. Entre el arte y la ciencia. El que, el que propuso, el que impulsó todo esto para mí es el gran maestro Leonardo da Vinci, donde analizaba y mandaba a robar los cuerpos, lo que ya sin vida, y bueno, él mismo ya le pagaba a la persona que robaba, y bueno, él podía llegar él llevaba sus estudios y agarraba y él mismo cortaba los cuerpos para saber los tipos de músculos, la profundidad que tenían, los movimientos, cómo estaban insertos todos los huesos, insertados, y bueno, la proporción de la cabeza, los cráneos y todas esas cosas, ¿se entiende? Por eso para mí es una persona que marcó una trayectoria, un antes y un después, la unión entre el arte y la ciencia. Por eso que yo digo, implementación, yo digo pericias antropométrica y antropomórfica, que antropomórfico viene, por ejemplo, por ejemplo, si vemos un objeto, para determinar, si vemos una sombra, determina si es una persona, un animal o un objeto. ¿Cómo podemos llegar a determinar lo que es la proporción, lo que es antropomórfico? Si vemos, por ejemplo, las pirámides, si vemos las imágenes, algunas imágenes están hechas con cara de animales y con cuerpo de personas. Bueno, ahí trabaja el sistema antropomórfico, ¿sí? Para saber si es una persona o es un animal, ¿sí? Eso hay técnicas como para poder analizar y estudiarlo. Eso después, más adelante lo podemos ver o podemos analizar o dar cursos, charlas, lo que sea. Pero bueno, se puede pasar, ahí está. Pongo los más grandes personajes importantes dentro de lo que fue el Renacimiento. Por ejemplo, tenemos acá al italiano, al pintor italiano, como es Simoni, bueno, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, que es científico, Isaac Newton, ¿sí? Bueno, son grandes promotores de lo que fue el Renacimiento. Si vemos y leemos y hacemos lectura de todo eso, Leonardo da Vinci tenía una capacidad importantísima, que gracias a Leonardo da Vinci se implementaron y nacieron varias carreras, como por ejemplo la arquitectura, la matemática, no, bueno, la matemática no, sino que la arquitectura y otras imágenes, por ejemplo, lo que es los artefactos, los elementos para la guerra, los tanques de guerra, los helicópteros, los aviones y todas esas cosas. Todo es inspirado en la naturaleza. Yo digo que la naturaleza tiene todo para nosotros y nosotros tenemos que saber aceptarlo y observarlo y escucharlo, como peritos, ¿sí? No solamente en esta disciplina, sino que en otras disciplinas. Bien, ¿se puede pasar a otra? Bien, el Renacimiento, yo hablo acá del Renacimiento mucho porque para mí me llega muchísimo. El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a los fines del siglo XV. Su nombre alude al descubrimiento de la cultura
greco-romana y a la filosofía clásica. Además, se inspiró en el humanismo, un movimiento del siglo XIV, que exalta la naturaleza humana en opción a las restricciones impuestas por la religión ortodoxa. Por eso digo que tiene que tener conocimiento de historia del arte, el que va a trabajar como dibujante de rostro, artista forense, en esta especialidad, ¿no? Y bueno, después el movimiento renacentista estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época, con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en la que el Sol, manifestaba de que el Sol era el centro del universo y la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y la invención de la imprenta desarrollada por Johannes Gutenberg, ¿sí? En 1450. ¿Por qué? Porque ahí ya implementamos lo que es la gráfica, ya podemos observar, podemos ver lo que estamos diciendo, lo que estamos dibujando. Ya la imprenta ya pudo sacar varias copias en su época, ya sea precaria o no, pero dieron un salto muy importante en esto. ¿Se puede pasar a otra diapositiva, por favor? Bien. Esto es un caso que yo me tuvo muy, eh, ¿cómo se puede llegar a decir? Muy pensante en estas cosas, porque yo veía a Leonardo da Vinci, los trazos que él hacía, los bocetos y todas esas cosas, y cómo llegaba a todo a buen término. Después, graficando una imagen vista de frente, vista de perfil, y vista cómo lo podríamos ver desde arriba, ¿sí? Siempre teniendo las proporciones. Se ve que están marcadas las proporciones como marcaba Leonardo da Vinci. Tiraba líneas, por eso las líneas es importantísimo para nosotros como marcar los puntos característicos y para guiarnos de confeccionar el rostro, ¿sí? Así tengamos una persona vista desde abajo, lo podemos graficar en forma de frente y de perfil. Y en el caso acá de una foto de periódico, bueno, a mí me tocó en forma extraoficial, me tocó trabajar en una imagen, en un boceto, así como lo veníamos describiendo, y esa chiquita bueno, que creo que todos la conocen, no la voy a nombrar, pero se merece mi respeto, dio un vuelco en la confección de graficar una imagen de un rostro en forma de mano alzada, que la pasaron a lo que es la informática, y un programa que pudo llegar a construir como una especie de fotografía, pero siempre guiado por el boceto de una imagen de rostro de lo que sería actualmente en esa época eh, la, la- la niña desaparecida. Por eso mezclamos lo que es el arte y la ciencia, ¿sí? No sé si hay otra imagen más. Bien, esta es una reconstrucción fotográfica en color, ¿sí? Eh, de lo fotográfico a mano alzada, ¿sí? Yo les hago practicar a algunos alumnos que he tenido, les hacía practicar sobre un hecho real, graficar y cómo lo verían ellos. O por ahí yo les digo, bueno, mirá bien a esta persona, o mirá bien, no a tu compañero porque lo ves siempre, pero miralo bien a esta persona que viene de afuera, que no es compañero de ustedes, pero les doy 5 minutos, de 5 minutos le bajo hasta 5 segundos, ¿sí? Después de ahí, bueno, confeccionenme el rostro de esa persona, lo oculto de esa persona y lo digo, confeccionenme. Bueno, pues cuando ya están listos, bueno, ya les digo, cuando están listos, bueno, a ver, ¿qué vieron lo más importante? Me dijeron tal cosa, la nariz, otros dijeron la boca, otros los labios, se reía mucho, mostraba los dientes, y otras las cejas y otras cosas más. Bueno, de ahí después yo les muestro lo que es, da como resultado si condicen o no condicen, bueno, ahí vamos a ir encuadrando y subsanando y arreglando o sea, reforzando más lo que tiene que corregir. ¿Se entiende? Ya sea esto en imagen en color, cómo quedaría en color y cómo quedaría en la fotografía. ¿Se puede pasar en otra? Bueno, no hay más. Desde ya le agradezco muchísimo mi atención, pido mil disculpas por hablar demasiado. Si no me supe interpretar, pido mil disculpas, pregúntenme.
Estas dos son mi autoría, yo digo son mis bebés. Después, acá, bueno, el nacimiento, el conocimiento sobre los factores, bueno, los puntos característicos, visto de frente, visto de perfil, lo que utilizaba Alfonso Bertillón, y bueno, de ahí partí la premisa, conjuntamente mezclando con la ciencia, con lo que es ahora en la realidad, nombrándolo a Leonardo da Vinci, lo que era el Renacimiento. Agradezco muchísimo y le pido mil disculpas si hablé o por ahí no se entendió.